Hoy hablaremos sobre el diagnóstico diferencial del grupo de trastornos pertenecientes a los trastornos obsesivos compulsivos y otros trastornos relacionados. Empezando con el trastorno obsesivo compulsivo, se puede diferenciar del trastorno de ansiedad y de depresión, en que la ansiedad generalizada, la gente se preocupa por cosas que son reales, el trabajo, la salud y la familia. En el trastorno obsesivo compulsivo, las obsesiones suelen ser muy extrañas, irracionales y son acompañadas de compulsiones o bien sea rituales para calmarse. En las fobias hay miedo a un objeto o una situación específica, pero sin rituales. En la ansiedad social, el miedo es a quedarse en ridículo, pero no hay obsesiones de compulsiones. En la depresión mayor puede haber pensamientos repetitivos y obsesiones, pero no se sienten como ideas, impulsos o imágenes mentales que no son deseadas, ni tampoco generan rituales, como el trastorno obsesivo compulsivo. También podemos diferenciar los trastornos obsesivos compulsivos de otros trastornos obsesivos compulsivos, como por ejemplo el trastorno dismórfico corporal. Las obsesiones giran en torno a la apariencia física. En la tricotilomanía la persona se arranca el cabello, pero sin tener obsesiones previamente. En el trastorno de acumulación se guardan cosas exageradamente, pero no hay comportamientos que son repetitivos. Si la acumulación es por miedo, un miedo obsesivo, sí puede ser un trastorno obsesivo compulsivo. En la anorexia, las obsesiones son solo sobre peso y sobre la comida. No hay temas generales como el trastorno obsesivo compulsivo. También podemos diferenciar los trastornos obsesivos compulsivos de los tics, la psicosis y conductas que son parecidas. Los tics son con movimientos rápidos y sin propósito alguno. Las compulsiones son más complejas y buscan aliviar la ansiedad. En los trastornos psicóticos hay delirios, alucinaciones. En el trastorno obsesivo compulsivo podría haber poca conciencia de las obsesiones, pero no se pierde contacto con la realidad. Algunas conductas como el juego, como el sexo, como el consumo de drogas, sustancias, pueden parecer conductas compulsivas, pero en el trastorno obsesivo compulsivo no hay placer, solo es un alivio de ansiedad. También podemos diferenciar el trastorno obsesivo compulsivo de los trastornos obsesivos compulsivos de la personalidad, el cual se basa en el perfeccionismo y en el control, pero no hay obsesiones ni compulsiones. Pueden estar ambos trastornos en la misma persona. Eh, el diagnóstico diferencial del trastorno dismórfico corporal se entiende que este no es una preocupación normal por el aspecto, sino que es obsesivo, causa malestar y consume mucho tiempo. No se diagnostica si hay un defecto físico que se vea, que lo pueda empeorar, como estarse rascando. Hay diferencia de la anorexia porque no se enfoca en el peso de la persona, sino que en detalles como la nariz, como la piel. En los trastornos psicóticos sí hay creencias muy fijas, pero se concentran solo en la apariencia, lo que sigue siendo un trastorno dismórfico corporal. En cuanto al diagnóstico diferencial del trastorno de acumulación, si la acumulación se da después de un daño cerebral, un trastorno del desarrollo o un trastorno psicótico, no se diagnostica con este trastorno. En la depresión, la acumulación puede ser por apatía, que es una pérdida o una disminución de la motivación, no por necesidad obsesiva, ¿verdad?
Si hay trastorno obsesivo compulsivo, la acumulación suele estar unida a obsesiones, como evitar un daño, y se vive con malestar siempre, ¿va? En el diagnóstico diferencial de la tricotilomanía, no es lo mismo que depilarse o jugar con el cabello. Si arrancarse el cabello es por obsesiones como simetría, como apariencia, pues se considera parte de otro trastorno. En el autismo o discapacidad intelectual puede ser parte de movimientos repetitivos. Si se debe a una solución o un delirio, es un síntoma que es psicótico. En cuanto al diagnóstico diferencial del trastorno de excoriación, en el trastorno obsesivo compulsivo o trastorno dismórfico corporal, el rascarse es secundario a una obsesión. En psicosis puede deberse a alucinaciones donde la persona siente una sensación o tacto o movimiento en el cuerpo, cuando no hay un estímulo interno que es real. Si hay intención de engañar, como en el trastorno facticio, esto no es un trastorno de excoriación. El diagnóstico se da solo si hay intentos reales de parar el comportamiento. Eh, bueno, como hemos visto, aunque estos trastornos pueden parecerse, pues cada uno tiene características propias que realmente nos ayudan a diferenciarlos. Gracias.